Tecnologías de la Universidad de Jaume de Castellón. Jordi Adel Segura es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de Valencia. Actualmente es profesor titular de la Universidad del Área de Didáctica y Organización Escolar en el Departamento de Educación de la Universidad Jaume de Castellón. Su actividad docente está relacionada con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, en las diplomaturas de maestro y la licenciatura en psicopedagogía. También dirige el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías CENT de la misma universidad, un centro dedicado a la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje universitarios mediante el uso de las nuevas tecnologías. Jordi nos va a acompañar en esta ocasión con una conferencia titulada por una competencia digital crítica. Y Jordi, te damos la palabra para que tú puedas iniciar. Adelante, Jordi. Muy bien, muchas gracias. Antes de nada quería agradecer la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, la invitación de la organización pues para participar en su congreso. He estado viendo el programa y la verdad es que me da bastante pena no haber podido desplazarme hasta México para estar allí con todos ustedes. La organización me ha ofrecido 40 minutos más unos minutos extra de preguntas y voy a intentar ceñirme con su ayuda al tiempo, preestablecido. Pero quiero contarles muchas cosas y antes que nada quería decirles que no tengan ningún problema si cito muchos documentos o muestro en pantalla mucha documentación, porque todo lo que voy a mostrar está abierto en Internet y está a su disposición. Yo les mandaré mi presentación y si quieren todos los documentos que cito. Voy a intentar dar una visión general de lo que es el tema de la competencia digital en Europa y en España y añadir unas notas críticas que son el título de la charla, por una competencia digital crítica. Para ello intentaré dibujar rápidamente, y les pido disculpas porque sé que es un lío de siglas, de nombres de documentos, de instituciones, etcétera. Además, en un contexto político diferente, como es Europa, en el que una institución, la Unión Europea, promueve la creación, desde hace ya unos cuantos años, de documentación y de una visión compartida de todos sus miembros de lo que es la competencia digital. Pero que luego los Estados miembros recogen de acuerdo con su propia voluntad y legislación, y que en un país como Alemania o en un país como España, donde hay Länders en Alemania o comunidades autónomas en España que tienen competencias plenas en materia educativa y que solo responden a una estructura y unos contenidos mínimos de currículum a nivel nacional, pues cada comunidad autónoma, como les decía, implementan estas competencias de una manera diferente y las utilizan a diferentes ritmos y niveles. Por lo tanto, les pido disculpas si alguna cosa no queda muy clara, lo podemos aclarar en las preguntas y desde luego toda la documentación que voy a citar, incluyendo algunas publicaciones nuestras de grupo de investigación y de algunos colaboradores, están a su entera disposición. En primer lugar, voy a intentar dibujar lo que he llamado el panorama competencial digital europeo y español. Luego intentaré hacer una crítica y hablaremos, si les parece, de cómo podía ser una competencia digital para la educación del siglo XXI. Y para hacerlo, permítanme que comparta la pantalla y desaparezca de su imagen durante unos minutos. Luego, en la sesión de preguntas, volveré y seguiremos platicando. Acá tengo mi presentación, a ver, y si le digo que pasamos a pantalla completa, creo que la verán bien. Bien, este es un poco el índice de la estructura de lo que les voy a contar. El panorama ese competencial, y hablaré de varias competencias, la crítica y luego hablaremos de cómo debería ser. Pero permítanme al principio un poco de jerga. Me van a oír hablar mucho de DIGCOMP, que es Digital Competence, DIGCOM Edu o DIGCOM Org. DIGCOM Edu son los documentos que describen la competencia digital de los educadores
y DIGICOM.org son los documentos que describen la competencia digital de las organizaciones, es decir, de las escuelas. Hablaré también de dos instituciones, lo que se denomina el JRC, que es el Joint Research Committee, que es un organismo de la Unión Europea que reúne casi 3.000 investigadores en 6 centros de investigación distribuidos por Europa, y que intenta ofrecer soporte científico a las políticas europeas. Son investigadores que, además de hacer investigación pura y aplicada, intentan reunir evidencias y ofrecerlas a los políticos europeos a través de informes, memorándums, etcétera, para que estos puedan legislar informados. En mi país, en la institución que más directamente está comprometida con el tema de la educación y de la competencia digital es lo que llamamos el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, que está en Madrid. Perdón, se me ha olvidado comentarles que el JRC, el Joint Research Committee de la Unión Europea, tiene un centro en Sevilla, en España, que es el que se encarga de todos los temas de los que hablaré hoy. Bien, sin más, empecemos. Veamos cómo es el marco actual. En el año 2006 y 2007, la Unión Europea publicó un documento que se llamaba Un marco de referencia europeo de competencias clave para el aprendizaje permanente, en el que describió 8 competencias que debían adquirir todos los ciudadanos y ciudadanas europeos durante la educación obligatoria y que les permitirían desarrollarse como tales ciudadanos y seguir aprendiendo a lo largo de su vida. La número 4 era la competencia digital. Y esa competencia digital fue desarrollada a través de documentos del JRC en el año 2012 a través de un documento que se llamó DIGICOM, un marco para desarrollar y comprender la competencia digital en Europa. El DIGICOM ha conocido ya 2 versiones, DIGICOM 2.0 y la 2.1, que es la actualmente la más nueva. DIGICOM 2.0 es de 2016 y la otra de 2017. En la DIGICOM 2.1 no solamente se distinguen ese marco, o no solamente se describe ese marco de la competencia digital de los ciudadanos, sino que se definen 8 niveles competenciales a imitación del marco europeo de las lenguas, es decir, niveles de desarrollo de la competencia, pues B1, B2, C1, C2, etc. Ahora les contaré un poco cómo va la cosa. Pero permítanme que empiece con la definición que manejamos en Europa de la competencia digital. Esta es la del 2006, luego les contaré las novedades que hay. Deberíamos empezar por analizar la definición de los documentos. Por lo tanto, la competencia digital en Europa es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y valores, es decir, sus ámbitos, que se requieren cuando se utilizan las tecnologías de la información y de la comunicación y los medios digitales, las herramientas TIC. ¿Para qué? ¿En qué áreas? Pues para realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar información, colaborar, crear y compartir contenidos y construir conocimiento. ¿De qué manera se hace? Pues se hace o se pretende que sea de manera eficaz, eficiente, apropiada, crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva, etc. Y finalmente, ¿en qué actividades de la vida? ¿Con qué propósito? Pues para el trabajo, el ocio, la participación, el aprendizaje, la vida social, el consumo y lo que ellos han llamado el empoderamiento. El marco DIGICOM 2.0 distingue 5 grandes áreas: información y alfabetización en datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, seguridad, uso seguro de la tecnología y solución de problemas. Y dentro de esos 5 marcos distinguen 21 subcompetencias o 21 competencias digitales. No voy a ponérselas porque es muy aburrido y sería una enumeración muy larga, pero tienen el documento a su disposición. Esta sería la visión general de las competencias. Estas serían las 3 competencias relacionadas con la alfabetización informacional y en datos. Estas, las de comunicación y colaboración. Fíjense que hay cosas como gestionar la identidad digital o la etiqueta, es decir, la manera de comportarse en las redes, o participar y comprometerse en la ciudadanía a través de las tecnologías digitales, etc. Este sería el ámbito de la creación de contenidos digitales, desarrollar contenidos digitales, conocer cómo están los temas de derechos de autor, de copyright y de licencias, o incluso, con una formulación no muy moderna, programar. Se hace referencia a lo que en otros ámbitos se llama pensamiento computacional.
Esta sería la de la seguridad, proteger el ambiente, el bienestar, a las personas y a sus datos y a los dispositivos, y la solución de problemas tecnológicos. Bien, el DIGCOM se ha utilizado profusamente, se ha utilizado en muchos gobiernos. Tengo aquí un mapa que se actualiza constantemente en el sitio web del Joint Research Committee, de usos diversos de ese documento en Europa. Y se ha utilizado, por ejemplo, en España, en el País Vasco, para autoevaluarse los trabajadores en paro, o para diseñar actividades de formación, o se utiliza como referencia en Noruega como un framework, como un marco para la profesión docente. En este mapa pueden ver la multitud de usos que son adaptaciones de ese marco, que lo tienen en cuenta y que lo utilizan en 4 ámbitos: en el desarrollo profesional de los docentes, en la evaluación para la empleabilidad de los trabajadores, para evaluar a los estudiantes, o como un marco que da soporte a la implementación de políticas TIC en naciones y regiones que tienen competencias para hacerlo, ¿no? Para diseñar sus propios programas TIC. Este es el documento del DIGCOM 2.1, que presenta estos 8 niveles. No lo voy a aburrirles con ellos. Son 8 niveles de desarrollo de cada una de las competencias. Pero posteriormente el JRC desarrolló 2 marcos nuevos de competencias. Este es sumamente importante. Se llama DIGCOM org de organizaciones. Lo van a ver un poco más grande aquí. Y es el llamado Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes. La razón es muy sencilla. Si DIGCOM es la competencia de los ciudadanos, de las personas, los ciudadanos y ciudadanas, DIGCOM org es la competencia de las instituciones educativas. Es decir, ¿cómo podemos evaluar o desarrollar un centro educativo, sea de enseñanza primaria o secundaria, para que sea como centro, como organización, digitalmente competente? Pues aquí hay 70 y pico puntos desarrollados en esas partes que ustedes están viendo en la diapositiva. Y fíjense que hay un elemento que está de color rojo, que pone subelemento específico de cada sector, que el JRC no lo define. No lo define para que cada centro, sea de enseñanza primaria, infantil, secundaria o incluso una universidad, incluya ahí aquellas competencias específicas de su nivel o de su contexto socioeconómico, institucional, organizativo, o político o económico. Los grandes temas que están organizados DIGCOM org, pues los ven en el círculo, ¿no? Prácticas de liderazgo y gobernanza de las tecnologías de la información y de la comunicación, prácticas de enseñanza y aprendizaje, desarrollo profesional de los docentes en cuanto a TIC, prácticas de evaluación con TIC. Una cosa que nos sorprende a los pedagogos es que el JRC separe las prácticas de enseñanza y aprendizaje de las prácticas de evaluación, cuando en pedagogía siempre consideramos las prácticas de evaluación como una parte indisociable del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ellos lo hacen así. El segmento verde serían los contenidos y el currículo, colaboración y networking entre centros educativos e infraestructura. Demos un paso más. Además de DIGCOM y DIGCOM org, recientemente se ha publicado el DIGCOM Edu. Esto es de una importancia extraordinaria. Está apenas desarrollándose en Europa, pero vendría a ser el documento que describe los 6 ámbitos de la competencia profesional de los docentes, que se dividen en estos 3 círculos: las competencias profesionales de los educadores, las competencias pedagógicas de los educadores y finalmente la capacidad de los educadores para desarrollar las competencias de los aprendices. Sería el círculo de más a la derecha. Si se fijan, dentro hay 6 ámbitos: el compromiso profesional, manejar, seleccionar, crear y gestionar recursos digitales, enseñar y aprender, evaluar, obviamente separados, y empoderar a los aprendices. Y la última, el círculo de la derecha, sería facilitar el desarrollo de la competencia digital de los propios aprendices.
En mi país, bueno, el último documento que se acaba de publicar en mayo de 2018 se llama DIGCOM en acción y es una guía de los usuarios dada la complejidad de este marco de competencias tanto de los ciudadanos y ciudadanas como de los centros como de los educadores, una guía para utilizarlo. Que es el documento más reciente que tenemos. En mi país, el Ministerio de Educación, en ocasiones Educación, Cultura y Deporte, y ahora nuevamente, tras el cambio de gobierno, Ministerio de Educación, tiene un organismo que se llama el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Nosotros llamamos por sus siglas INTEF. El INTEF ha desarrollado su propio marco común de competencia digital docente. Lo que pasa es que la ha basado en DIGCOM 2.0, porque empezaron a trabajar antes de estar publicado el DIGCOM Edu. Lo que han hecho es una adaptación del marco de la competencia digital a la competencia de los docentes y, bueno, lo promueven de diversas maneras. Bien, este es el conjunto de documentos que describen en Europa y en mi país la competencia digital de los ciudadanos que se integran en el currículum, mejor o peor, en cada comunidad autónoma y en el conjunto del Estado español, y de la competencia digital de las organizaciones, de los centros educativos y de los educadores. ¿De acuerdo? Bien, no están exentos de críticas. De hecho, hemos escrito alguna cosa, luego se la recomendaré, criticando este marco, ¿no? Veamos alguna de ellas. La primera es que un documento que tiene 5 ámbitos, 21 subcompetencias con 8 niveles cada uno, uno puede imaginar que la descripción que se hace de cada nivel, de cada subcompetencia o competencia, es muy atomística. Acaban siendo descripciones de habilidades o de conocimientos muy concretos. Y algunos autores, nosotros, por ejemplo, también dudamos que cuando uno une todas esas competencias, todas esas subcompetencias, realmente todas esas partes unidas formen una competencia en un sentido holístico y global, es decir, como la capacidad para reaccionar y para resolver problemas de la vida cotidiana. De hecho, si quieren tener una muestra, un sabor del grado de atomización, el INTEF ha publicado una aplicación de móvil que se llama Edupíldoras, con el logotipo, con el lema, con Edupils aprende algo nuevo en cualquier lugar. Se supone que está formada por pequeñas píldoras que se pueden leer y estudiar en 8, 10, 15 minutos cada una y que una vez contestado un cuestionario tras haber leído la píldora, uno adquiere una competencia a un nivel determinado. También el INTEF promueve y desarrolla MOOCs, cursos masivos abiertos online, o incluso SPOOCs, es decir, cursos no están abiertos, pero para pequeña cantidad de gente, ¿no? Muy tutorizados, etcétera, como estrategia para formar al profesorado. La segunda crítica que les hacemos a estas competencias es que representan una visión relativamente estrecha de la competencia. La reducen únicamente a conocimientos muy concretos y a habilidades de tipo mecánico muy concreto. En una publicación que ahora después les daré la referencia, y elaborando en base a la obra de Mulder y compañeros et al. Del 2008, preparamos la doctora Linda Castañeda, el doctor Francesc Esteve y yo, una especie de gráfico que representa un continuo de dimensiones de la competencia. Podemos entender la competencia como situada siempre entre los dos extremos de cada par de frases que les he puesto en la diapositiva. La podemos entender como una habilidad periférica o entenderla como una habilidad esencial y principal. Podemos entenderla como una habilidad disgregada contextualmente o como una habilidad que solo se puede evaluar, medir y desarrollar en un contexto situado. Puede estar orientada a roles o a funciones, representada como conocimiento o como habilidades, focalizada en conducta, es decir, conductual, o en la capacidad de los sujetos, y así sucesivamente. Bien, nuestra crítica es que
la competencia, tal como la entiende la Unión Europea y el JRC y, por supuesto, el INTEF, está muy escorada hacia la izquierda, hacia la parte izquierda. Y a nosotros nos gustaría, quizá por nuestra formación y por a lo que nos dedicamos, que es a formar docentes, que la competencia fuera más situada, más orientada a funciones, que fuera más general y que fuera orientada más al desarrollo de la competencia que a la evaluación, a la medida y al desempeño. Finalmente, una última crítica, ya de corte un poco más filosófico, es qué visión hay de la tecnología tras esta competencia digital de los ciudadanos, de los docentes y de las... Aquí hay dos Ds, lo acabo de ver ahora, mis disculpas. ¿Qué visión hay detrás? ¿Cómo juzga la tecnología? Bien, el tema me movió a escribir un artículo que está en ese librito editado por el profesor Jimeno Sacristán, aquí en España, la editorial Morata, un capítulo que titulé Más allá del instrumentalismo en tecnología educativa, donde intentaba hacer una crítica de la visión que tenemos muchas veces los docentes de que las tecnologías son algo neutral y que podemos dominar y utilizar para los propósitos que queramos. Es una visión un tanto ingenua que ignora que las tecnologías son un producto humano, que alguien las desarrolla con un propósito, que alguien las despliega, las implementa, las generaliza con un objetivo. E incluso que cuando los usuarios las utilizamos nos apropiamos de ellas y las usamos con algún objetivo. Es decir, que es una visión muy pobre y muy restricta, muy estrecha, pensar que la tecnología es algo neutral que podemos utilizar para lo que nos dé la gana. Podemos utilizarla con cierta libertad, pero también arrastramos la mochila de los compromisos de los diseñadores. Les pondré un ejemplo. Esta mañana he estado en Madrid comentando con unos colegas y hablábamos que en España los campus virtuales, los Learning Management System, cumplen ahora aproximadamente unos 15 años. Llevamos 15 años utilizando en las universidades Learning Management System, pues prioritariamente Moodle, por ejemplo. Supongo que lo conocen todos. Y yo les preguntaba a mis colegas, ¿hasta qué punto los profesores jóvenes que han entrado hace pocos años en la universidad y que antes estudiaron en ella, han conocido una enseñanza universitaria sin campus virtual, sin Learning Management System? ¿Y hasta qué punto el Learning Management System y las prácticas que implica no definen de alguna manera qué es hoy un profesor universitario y qué es hoy un estudiante universitario? Y les contaba una anécdota. Estamos en final de curso en España y el otro día un estudiante me envió un mail y me dijo mire, lo siento mucho, he llegado 9 minutos tarde a la entrega del trabajo, lo puedo entregar, me lo recibirá, lo evaluará, me penalizará de alguna manera. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que alguien piense que por entregar un trabajo 9 minutos tarde se le vaya a penalizar? Son 9 minutos, es decir, ¿hasta qué punto la tecnología, esas tareas que planificamos en Moodle con una fecha y una hora rígidas de entrega, cómo marcamos el calendario y cómo marcamos la práctica cotidiana, no están condicionando cómo conocemos y cómo nuestros estudiantes desarrollan sus ideas? Era una anécdota de hoy. Bien, frente a este modelo de competencia digital de los docentes, hace poco tiempo, hace unos meses, hemos publicado, ahora les paso la referencia, 2 o 3 cosas, los profesores Esteve, Castañeda y yo, de lo que hemos llamado un modelo de competencia docente integral en el mundo digital. ¿Qué significa esto? Pues significa poner la competencia digital patas arriba. A ver, la idea es muy sencilla de entender y creo que bastante difícil de poner en práctica y de desarrollar. Yo creo que ya no estamos, creemos los autores que les he citado, que ya no estamos en un momento en el que un profesor con el bagaje y las competencias tradicionales para ser docente le baste adquirir competencias instrumentales con tecnología para garantizar que introducirá la tecnología de manera adecuada en sus prácticas docentes y en el aprendizaje de los alumnos. Quiero decir que el mundo ha cambiado tan radicalmente en los últimos años y estamos solo a las puertas de cambios quizá más radicales, que quizá deberíamos repensar esas competencias del profesor para un mundo que es digital ya.
Por eso lo llamamos competencia docente integral para el mundo digital. Nosotros, tentativamente, utilizando un modelo de acción docente del profesor Juan Manuel Escudero, propusimos estos contenidos. Es decir, un profesor de la era digital tiene que ser, por ejemplo, capaz de ser experto en contenidos pedagógicos digitales. Tiene que ser capaz de crear, de seleccionar, de evaluar, de reformular, etc. Tiene que ser un práctico reflexivo aumentado, es decir, tiene que ser un profesor capaz de participar, diseñar o desarrollar y participar en prácticas de investigación-acción, de investigación sobre su propia práctica y de reflexión sobre su propia práctica, pero que no desdeñe el uso de la tecnología en esos procesos. Tiene que ser un experto en entornos de aprendizaje enriquecidos con tecnología. Tiene que ser sensible al uso de la tecnología desde una perspectiva del compromiso social. Tiene que ser modelo para sus estudiantes de cómo se usa la tecnología y de cómo la podemos utilizar para ser ciudadanos, comprometidos, libres, respetuosos y de alguna manera ciudadanos de este siglo XXI, ¿no? O tiene que ser capaz de usar la tecnología para expandir su relación con la familia y el entorno del estudiante. Finalmente, queremos que sea un profesor innovador y, por lo tanto, que sea generador y gestor de prácticas pedagógicas emergentes. De esas pedagogías que todavía no han sido muy bien formuladas, pero que entrevemos en lo que hacen los profesores y las profesoras más imaginativos cuando utilizan la tecnología adecuadamente. Una de las cosas que quizá no se han dado cuenta, tampoco lo he explicado mucho, es que gran parte de la visión de la competencia digital para los docentes se limita a la acción en el aula. Nosotros creemos, y este modelo intenta reflejarlo, que el docente hace algo más que estar en el aula. Se relaciona con el mundo, ¿no?, de alguna manera. Estas son las dos publicaciones que les decía del 2018 que les puedo proporcionar si les interesa este modelo y seguir la conversación de esta charla. ¿Qué deberíamos hacer para tener una competencia digital crítica? Bueno, pues yo quería recomendarles algunas lecturas. Pero ¿por qué necesitamos una competencia digital crítica? Necesitamos una competencia digital crítica porque en los últimos años yo creo que el panorama mundial, político, social y económico ha cambiado muchísimo. Esta mañana estaba consultando, saben que Uber, la empresa de transporte que no tiene coches ni conductores, nació en el 2009. Uber pone en jaque a la industria del taxi en todas las ciudades en las que se establece. Lo que quiero decir con ello es que en educación necesitamos dos miradas. Una mirada desde dentro, que conteste a la pregunta: con la estructura actual organizativa, institucional y política, ¿cómo puedo aprovechar la tecnología para enseñar mejor a mis estudiantes y para que ellos sean ciudadanos digitalmente competentes? Y en segundo lugar, tenemos que hacer también una mirada desde fuera. Aquí viene lo de Uber. ¿Por qué? Pues porque es más que posible que haya intentos de disruptir, de romper o de cambiar radicalmente la estructura de las universidades y la estructura de los centros educativos. Y esa fuerza quizá venga desde fuera. Permítanme que les recuerde cómo han cambiado los estudios superiores online, cómo el e-learning ha transformado la estructura de las instituciones y cómo hoy en día existen instituciones que se llaman universidades en las que, por ejemplo, no se une investigación y docencia, sino que están especializadas en docencia y que su estructura es el fruto de desagregar las funciones tradicionales de la universidad y reagregarlas, recomponerlas para ofrecer un servicio, a veces las privadas por un coste, a una audiencia que son básicamente clientes de ese servicio. Para entender todo ese mundo, es decir, cómo está cambiando la economía, qué pasa con la política, qué son las fake news, cómo podemos protegernos de ellas, cómo comportarnos en las redes sociales, qué están haciendo con nuestros datos las grandes empresas que están dominando la economía mundial: Facebook, Amazon, Apple, Google y Netflix.
¿Qué tipo de legislación queremos que se apruebe y que nuestros gobiernos nos protejan la intimidad? ¿Cómo podemos gestionar nuestra identidad digital, que a la postre es tan importante como la personal y la física? Por todos esos motivos, creo que necesitamos ciclos más cortos de revisión de la competencia digital y necesitamos repensarla de una manera crítica. Este documento está hecho por una comisión de la UNESCO. Propone una estructura que a mí me gusta mucho. Es la siguiente. Propone tres grandes bases, ¿no?, para construir lo que ellos llaman las destrezas digitales para la vida y el trabajo. Una primera que sería destrezas digitales funcionales básicas. Es decir, saber manejar la tecnología, tener acceso y know-how para romper la primera brecha digital y ser capaces de utilizar los móviles, los tablets, los ordenadores, la Internet de las cosas, etc. Digamos que serían los aspectos más mecánicos. Un segundo nivel serían las destrezas digitales genéricas, de tal manera que las podamos utilizar en nuestra vida cotidiana como ciudadano de manera significativa y beneficiosa, como dice en el texto. Y finalmente, ese tercer nivel de destrezas de alto nivel sería una manera de entender la tecnología creativa e innovadora para empoderarnos y para transformar la realidad que nos rodea. Estos tres niveles marcarían tres hitos de una visión de la competencia digital bastante más amplia y generosa de la que estamos viendo. Y no me gustaría terminar, llevamos 30 minutos aproximadamente, sin recordarles una cosa. Quizá no se hayan dado cuenta, pero las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son un campo de batalla entre diferentes visiones sobre qué es la educación. Por un lado tenemos la visión más neoliberal, más economicista, que entiende la educación como un proceso de adquisición de capital humano, bien para las empresas, bien para los sujetos, aumentando su empleabilidad y que debe consistir en transmitirles a los sujetos aquellas habilidades, destrezas y conocimientos que les permitirán ganarse la vida en el futuro, que les permitirán ocupar un puesto de trabajo. Otra de las revoluciones que nos viene. Si es cierto lo que dicen algunos expertos, que los robots y la inteligencia artificial va a liquidar, digamos, entre el 35 o el 40% de los trabajos actuales, ¿cómo vamos a educar para una sociedad en la que no va a haber trabajo para todo el mundo? ¿Se crearán el número de puestos de trabajo alternativos suficientes? ¿O vamos a tener que hacer aprobar por nuestros políticos un subsidio por mero hecho de vivir, una subvención que permita vivir a nivel básico para aquellas personas que o no tengan la edad o no tengan la capacidad para reeducarse y poder entrar en el mercado de trabajo? Es una buena pregunta. Yo creo que no tenemos respuestas todavía para esa sociedad digital en la que el futuro del trabajo es problemático. Pero por otra parte, además de la visión neoliberal, está la visión crítica de la educación. La visión crítica es aquella que dice que lo que hay que hacer es formar ciudadanos y que es cierto que hay que aprender habilidades para tener un puesto de trabajo, pero tenemos que formar ciudadanos críticos y participativos que se comprometan con la mejora y la transformación de la realidad. Hace unos días alguien decía, no tenemos que educar a los niños para el futuro. Tenemos que educarles para que ellos construyan el futuro y no decirles ni imponerles un futuro predeterminado. Debemos dejarles libres para que ellos decidan cómo quiere ser su futuro. En este sentido hay un filósofo, se llama Geert Biesta, realmente interesante, es holandés, y él propone una teoría de las finalidades educativas, de las finalidades, de las finalidades que debe perseguir toda educación, y las divide como en tres grandes ámbitos. Uno sería el que les he descrito como empleabilidad, aprender a hacer algo útil en la vida que a uno le permita ganarse la vida. Eso es muy importante. El segundo sería la socialización. La socialización sería dicho deprisa y mezclando aquella metáfora de que para educar a un niño hace falta toda una tribu, la socialización sería formar miembros de la tribu, formar personas en las costumbres, los usos, las tradiciones, los valores, la lengua, en la manera de sentir de su comunidad. Es decir, formar miembros de una sociedad. Pero hay un tercero que propone Biesta y que en muchas ocasiones lo perdemos de vista, que es lo que llama la subjetificación. Es decir,
generar sujetos, agentes activos de su propio desarrollo y de su propia formación. Es decir, gente capaz de oponerse a su propia sociedad. Gente capaz de oponerse a su propia tribu, de innovar, de cambiar las cosas, de ser crítico y de mejorar el mundo que ha recibido. El mundo tiene hoy en día desafíos brutales. El cambio climático, la pobreza, la mala distribución de la riqueza, problemas políticos, de conflictos políticos y militares bélicos muy graves. Y no es que lo estemos haciendo muy bien, mi generación. Por lo tanto, deberíamos confiar, deberíamos dotar a las jóvenes generaciones de una visión del uso de la tecnología como un medio, un mecanismo para comprender la realidad y para transformarla de manera que mejoraran cómo funciona el mundo. De alguna manera, la tecnología educativa es un escenario de batalla porque también hay mucho dinero en medio, hay muchos intereses económicos en juego, no solamente con la compra de software y de hardware, que ya es una cantidad, una cantidad de dinero enorme en el mundo, sino, a ver, ¿cómo lo explicaría? Sí, hay interés en redefinir qué es educación para que adquiramos cierto tipo de productos. Les pondré un ejemplo. Si la educación se limitara a transmitir información, la tecnología lo haría mejor que los seres humanos. Los ordenadores, las redes informáticas lo harían mejor que las personas. Pero educar y formar es algo más que transmitir información. Es trabajar juntos, dialogar para co-construir conocimiento todos unidos. Y es un proceso en el que los ordenadores todavía, y tardarán muchos años, o si llegan alguna vez, pueden aportar algo valioso. En este sentido, podemos asistir a procesos en los cuales, desde ciertos ámbitos, cierto discurso sobre la tecnología, intenta sustituir al docente humano e intenta simplificar los procesos más complejos de la educación, en los procesos de acompañamiento, los procesos inclusivos de justicia social, los procesos por los cuales salvamos las brechas digitales y el uso de la tecnología al servicio de nuestros propios fines. Imagínense un sistema educativo formado por ordenadores, no por profesores. Sería muy fácil de gobernar centralizadamente, sería muy fácil de manipular. A mí algunas cosas modernas, actuales, me dan un poco de miedo. Por ejemplo, una tendencia muy potente que ahora vivimos es el Learning Analytics, es decir, las analíticas del aprendizaje, en las que utilizamos datos para intentar averiguar qué ha pasado en los procesos de aprendizaje, mejorarlos e incluso predecir qué ocurrirá en base a indicadores, ¿no? En muchas ocasiones asistimos a procesos de simplificación extrema para convertir en números lo que son procesos muy complejos y una vez tenemos esos números, integrarlos en algoritmos que tomen decisiones en lugar de los humanos. El aprendizaje adaptativo es utilizar algoritmos para que, analizando la performance y las características sociodemográficas de los sujetos, un mecanismo de recomendación les proponga itinerarios alternativos o bien modos de presentación de la información diferentes. A este alumno le va mejor un juego o una simulación y a este un texto o trabajo colaborativo, etc. Ese tipo de desarrollos me da miedo porque no sé hasta qué punto la investigación científica en pedagogía y rigurosa los avala, o lo que los avala es el interés de las empresas en vendernos ese tipo de productos. Yo les animaría a estar ojo a visor y hacer una cosa muy sencilla. Ante toda innovación didáctica, piensen que hay un campo de batalla y piensen de dónde viene, es decir, qué teorías, qué visiones, qué valores, qué principios justifican la manera de operar que tiene. Y en segundo lugar, eso sería ir a los antecedentes, y en segundo lugar vayan a las consecuencias. ¿Qué puede pasar previsiblemente si introducimos esa tecnología desde diversos puntos de vista? No solamente desde los alumnos, sino también desde la sociedad, desde los profesores, desde la gestión de las instituciones educativas, etc. ¿Qué ocurriría si introdujéramos y generalizáramos una tecnología? Por ejemplo, ¿qué pasaría con las editoriales de libros de texto si introducimos los tablets? Quizá las editoriales de libros de texto tengan que replantearse su modelo de negocio.
Y cuando se planteen esta segunda pregunta, pongan primero que nada los intereses de los estudiantes y los intereses de la sociedad global, no los de las empresas. Y esto es lo que quería contarles y estoy abierto y dispuesto a contestar todas sus preguntas. Les pido perdón por la súper rapidez con la que lo he contado todo. Los 40 minutos han sido muy condicionantes. Creo que, a ver, sí, 30, 10, 40, creo que los hemos cumplido. Ahí tienen mi dirección. Esta charla no tiene por qué terminar aquí. Estoy bastante activo en Twitter. Si me buscan, @jordi_a. Y podemos seguir la conversación en Twitter. Y ahora a su disposición, si tienen más preguntas. Y discúlpenme por no haberles mostrado mi cara durante este periodo, pero quería que vieran la presentación. Ahora la quito y charlamos. Muy bien, Jordi. Muchísimas gracias. Muy interesante tu plática acerca de las competencias digitales, en especial cuando se habla más de la crítica. Y el día de ayer teníamos precisamente el común denominador que tenía el doctor Julio Cavero, así como la doctora Verónica Marín, y el día de hoy la doctora Elena Barberá, cuando hablaban de la creatividad, y tú hablas exactamente más o menos de lo mismo cuando hablamos de un profesor innovador. Vamos a abrir el espacio para preguntas, no sé si tenemos ya las preguntas. Bien. Esta es la primera de las preguntas, Jordi. ¿A través de qué mecanismo se puede moralmente educar a los ciudadanos para un comportamiento socialmente aceptado en el uso de las TIC ante los diversos cambios que se presentan en la globalización? Sí, las TIC evidentemente representan oportunidades, pero también retos y también problemáticas. Yo no creo que las TIC hayan cambiado los fundamentos de la educación moral de los sujetos, de las personas. Creo que debemos formar personas justas, solidarias, libres, comprometidas, etc. Lo que sí que es cierto es que los entornos, los ámbitos en los cuales los formamos están cambiando. Y para algunos de esos entornos no tenemos todas las respuestas. Le pondré un ejemplo, el tema de las redes sociales, que creo que es lo que está en la mente de todos. ¿Son las redes sociales un buen entorno para formar moralmente a las personas? Bueno, pues depende. En una red social uno se relaciona con cierto tipo de personas y depende con las personas con las que se relacione, va a haber unos ejemplos, unos modelos, va a incurrir en cierto tipo de prácticas o de comportamientos o de otros. Cuando uno es joven, ya conocen cómo funciona esto. Los padres y los docentes dejan libertad a cambio de responsabilidad y vamos aumentando el nivel de libertad de los sujetos y de no vigilancia, de libre albedrío, conforme nos van demostrando que son más responsables. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que los adultos, fíjense, a diferencia de la calle, en la calle hay personas de todo tipo. Hay adultos, hay jóvenes, hay niños. En las redes sociales no. En las redes sociales sí que las hay, pero las redes sociales de niños, los contactos o de adolescentes son entre ellos. Pero yo no creo que las nuevas tecnologías hayan creado problemas diferentes de los que ya teníamos. Creo que los están magnificando. Es decir, antes hacíamos una trastada y se enteraba la familia, los amigos del barrio, etc. Ahora hacemos una trastada, la colgamos en Twitter o en Facebook y se entera todo el planeta. Por lo tanto, los docentes tenemos que responsabilizarnos de formar. Voy a decir algo que a lo mejor no sé si estarán muy de acuerdo. De formar incluso a las familias, en ocasiones, en esos nuevos contextos, explicándoles los riesgos y las oportunidades de aprender y de desarrollarse que ofrecen y darles algún tipo de consejo y de acompañamiento para que tanto en el hogar como en el centro educativo se utilicen bien esas tecnologías. No debemos inhibirnos porque no esté en el currículum enseñar a usar Facebook. Nuestros hijos y nuestros alumnos lo van a utilizar y hoy en día enseñar Facebook posiblemente sea casi tan importante como enseñar a circular por la calle o a comportarse con otras personas. Yo lo que creo es que, fíjense, antes no sé si lo he mencionado, pero las nuevas tecnologías han creado un espacio virtual, la infosfera, que llama Floridi, un filósofo muy interesante,
que funciona como el salvaje oeste, funciona sin leyes y sin normas. Y poco a poco nos estamos dotando de legislación. No sé si se han dado cuenta, pero en estos últimos días en Europa ha entrado en vigor una legislación que obliga a las empresas a pedir permiso para reunir datos de las personas. No sé si entrando a sitios web europeos o incluso americanos les habrá salido muchos avisos de cookies o les habrá llegado al correo electrónico muchísimos mensajes diciendo le enviamos información, spam, les enviamos correo electrónico, si quieres seguir recibiendo esta lista, haga clic aquí y acepte explícitamente porque la ley nos obliga, etcétera. Poco a poco yo creo que la sociedad se está dando a sí misma leyes para protegerse de los peligros de ese salvaje oeste. En Europa, por ejemplo, hay legislación, lo que se llama el derecho al olvido, es decir, el derecho que tienen los ciudadanos a que Google olvide cosas de su pasado en su buscador si la actualidad no responde a aquello, ¿no? Es decir, si puede resultar dañino o perjudicial para los sujetos, ¿no? O en mi universidad, por ejemplo, tuvimos que firmar un contrato con Google obligándole por contrato a que los datos de estudiantes y profesores de mi universidad no abandonaran Europa, porque las leyes de protección de datos europeas eran bastante más rígidas y nos protegen más que a los ciudadanos norteamericanos. Google, Norteamérica se puede hacer casi cualquier cosa con la información. Las empresas, ¿no? Venderla, regalarla, usarla como lo que hemos visto de Facebook y Cambridge Analytica, etcétera. Lo que quiero decir con ello es que el ciberespacio no tiene que ser un sitio salvaje, tenemos que legislar y los ciudadanos tenemos que interesarnos por estos temas y que la educación moral de los sujetos y la formación para vivir en sociedad no tiene por qué ser diferente, lo único es que se hace para regular conductas y comportamientos en otros ámbitos, en las redes sociales, en las que parece que todo vale, pero que las cosas tienen consecuencias. Nuestros alumnos adolescentes, por ejemplo, no son conscientes de que cuando tú publicas algo en Internet es para siempre jamás. Y lo que parece una idea divertida a los 16 años, o una trastada, una gamberrada, a los 25 es lo que te impide encontrar trabajo. Porque está esa foto que te hiciste, que no debiste hacerte, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es importante educar y los maestros tenemos que comprometernos con esos nuevos entornos, conocerlos, derivar principios de comportamiento, ser modelos de comportamiento en esos espacios para los niños y los adolescentes y tener en cuenta el enorme poder y el enorme potencial que tienen estas tecnologías. Bien, Jordi, muy bien. Una pregunta más, aquí dice, coincido con usted con ese miedo con los Data Analytics. Dice, ¿cómo podríamos humanizar las TIC? Buena pregunta. Poniéndolas al servicio de lo humano. Eso quiere decir que cuando en una balanza tengamos intereses comerciales, beneficio de las empresas, y en el otro derechos humanos, derechos de las personas, derechos de las personas, pese más. Es decir, no tomemos decisiones en base a ideología o en base a falsos profetas o en base a modas que nos prometen el oro y el moro, que nos prometen todo y que luego resulta que lo que hacen es empobrecernos y desempoderarnos. Yo les diría lo siguiente, toda tecnología, voy a ser un poco cruel, fíjense, los docentes hace tiempo que renunciamos a parte de nuestra profesión. ¿Con qué? Con los libros de texto. El libro de texto te estructura el currículum, te ofrece los contenidos, te da los ejercicios y casi que te sugiere o impone una pedagogía. El profesor o profesora, maestro o maestra que usa el libro de texto tal cual la editorial se lo ofrece, renuncia a su capacidad para determinar parte del currículum o todo, para decidir con qué pedagogía se enseña, para decidir cómo se trabaja. Bien, eso lo hace el profesor con el libro de texto. Las nuevas tecnologías pretenden hacerlo quizá ellas solas.
Yo diría que toda aplicación informática, toda tecnología de la información y de la comunicación que nos desprofesionalice, es decir, nos quite y se arrogue ella, el ordenador, el algoritmo, los datos, funciones que antes teníamos nosotros, los docentes, es un peligro. Es un peligro porque no sabemos a qué criterios responderá. Y nosotros deberíamos ser la garantía de la profesionalidad educativa, la garantía de la buena formación y el interés humano y auténtico por el bienestar de nuestros estudiantes. Y en muchas ocasiones lo que uno ve en la tecnología es interés por ganar dinero, por vender aplicaciones, por vender ordenadores, etcétera, etcétera. Estoy quizá demonizándola. Fíjense, yo soy muy crítico con la tecnología, pero soy como los críticos de cine. Un crítico de cine no es alguien que no le gusta el cine, es alguien al que le gusta el buen cine y que deplora que haya tanto de malo. Pues bien, yo deploro que haya tanta mala tecnología y sobre todo tanto mal uso de la tecnología, y me encantan las buenas aplicaciones tecnológicas. Con la profesora Castañeda hemos publicado un par de artículos sobre lo que denominamos pedagogías emergentes. Les cuento una idea y busquen Adell, Castañeda, pedagogías emergentes por internet y los encontrarán. Están gratuitos y se pueden bajar. Nosotros hemos hipotetizado, después de analizar muchas experiencias y muchas iniciativas, hipotetizamos lo siguiente y lo buscamos y lo encontramos. Donde se está inventando, creando la pedagogía del siglo XXI, el uso realmente innovador y adecuado y didáctico de las nuevas tecnologías es en las aulas, no en los laboratorios, ni en los gabinetes de investigación, ni en las universidades quizá, ni sobre todo en las empresas que fabrican tecnología. Son los docentes más imaginativos que ven las posibilidades de esas tecnologías los que desarrollan esas actividades y los que están inventando esa pedagogía del siglo XXI. Por eso es tan importante actos como el que están ustedes hoy. Actos como este congreso les presentan lo mejor de la producción de sus colegas y de todas ellas pueden aprender cosas. Sin duda habrá alguna experiencia que no les convencerá porque no va con sus ideales didácticos, con su manera de hacer las cosas. Pero presten mucha atención porque incluso en las experiencias que aparentemente son menos innovadoras, a veces hay lucecitas de mucho interés, ¿no? Nosotros llamamos pedagogías emergentes a un conjunto de características que tienen este tipo de experiencias, pues normalmente son en red, evalúan de manera adecuada, no solo cuantitativa y para sancionar. Todas esas experiencias utilizan la tecnología o suelen ponerla en manos de los estudiantes para que los estudiantes creen cosas nuevas, artefactos nuevos, utilizan códigos diversos, es decir, no todo es texto escrito, sino que crean animaciones, crean vídeos, crean fotografía, crean podcasting, crean lenguajes, utilizan lenguajes, gramáticas y media diferentes para alfabetizarse en ellos y crear nuevos contenidos. Trabajan en red, es decir, en muchas ocasiones no es la experiencia de una escuelita dentro de un aula, la innovación de un llanero solitario, ¿no? Aislado, que cuando cambia de escuela desaparece todo, sino que suelen ser redes de docentes. Y valoramos mucho este tipo de actos en los que se presentan experiencias muy diferentes, porque es el sitio de fertilización cruzada, el sitio de intercambio de ideas nuevas. Ideas que no van a encontrar en los libros, que quizás no las encuentren en las asignaturas de la universidad, o que en algunas quizás sí, pero no en todas, y que pueden ver lo mejor que se está haciendo con nuevas tecnologías. Esa sería un poco mi receta para esa pedagogía del futuro, o esa pedagogía emergente que estamos creando entre todos ahora mismo. No crean que alguien la sabe toda y no nos la quiere contar, o que está escrita en un libro y basta aplicar una receta. También cuídense de las etiquetas de moda, cuídense de los fenómenos de hype, ¿no? De sobreexpectación, porque generan muchas expectativas que luego suelen verse defraudadas y por lo tanto las tecnologías acaban olvidándose, desapareciendo prácticamente y volvemos a empezar con otra nueva tecnología que lo va a solucionar todo. Casi toda tecnología suele ir acompañada de excesivas expectativas, de ser un remedio que lo cura todo, un aceite de serpiente que lo cura todo. Pongamos eso siempre entre paréntesis, pero sepamos ver qué tiene de interesante, sepamos ver cómo podemos aprovechar para empoderar a nuestros alumnos y para empoderarnos a nosotros como docentes todas esas ofertas que nos hace la tecnología.
Jordi, pues agradecemos muchísimo tu participación en el Congreso. Te haremos llegar por aquí todavía unas preguntas que están pendientes, pero nuevamente un agradecimiento total desde México, en este caso desde la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, Jordi. Un auténtico placer. La gente que ha hecho preguntas les invito a que me las manden por Twitter, por ejemplo, y en la medida de mis posibilidades las contestaré. Porque las preguntas también enriquecen y se puede aprender mucho de las inquietudes de las personas y del intercambio y de la comunicación. Yo creo que esta profesión, si uno pierde el afán por aprender, las ganas de saber algo nuevo todos los días, realmente eso le incapacita para enseñar. Si queremos enseñar, tenemos que estar dispuestos a aprender siempre. Ha sido un verdadero placer, a su disposición aquí en España para lo que necesiten y, en fin, muchas gracias de nuevo y un saludo cordial desde España. Muchas gracias. Desde 2018, nuevamente muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues muchas gracias. Con esto cerramos las actividades del día de hoy, pero recuerden que los esperamos el día de mañana